Esta noche estamos con un invitado muy especial que nos va a contar cosas interesantísimas sobre el Papa León XIV, sobre los papas que él ha tenido oportunidad de conocer personalmente. Pero me he traído aquí la chuleta. La chuleta la tengo aquí en el móvil porque este señor, que ahora os diré cómo se llama, tiene un currículum que produce vértigo. Fue nombrado director de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos con sede en Nueva York, coincidiendo con el ingreso de España en la Unión Europea en 1985. Fundó Global Strategies, firma pionera en España en diplomacia empresarial. En el año 92 fue director del Departamento de Relaciones Externas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Fue nombrado, muy importante, por Amancio Ortega, asesor ejecutivo del grupo Inditex, que es el gran milagro empresarial español. Y estuvo nada menos que 3 décadas, 30 años, al lado de Amancio Ortega como asesor ejecutivo. En 2009 fue presidente de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos. En 2018 fue nombrado, muy importante, comisionado de la Secretaría General Iberoamericana para el Programa de Movilidad Universitaria. Y durante una década ha sido miembro del Consejo Internacional de la Fundación Vaticana Centesimus Annus, donde ha colaborado en el desarrollo de iniciativas relativas a la comunicación de la Santa Sede, el diálogo interreligioso y la transparencia financiera de la Administración del Patrimonio Apostólico. Es miembro de distintas organizaciones benéficas. Bueno, podríamos estar aquí hablando y te voy a saludar ya, Antonio Camuñas. De verdad que ha sido y es un placer conocerte, volver a estar contigo. Igualmente, Chema. Buenas noches. Buenas noches. Estuvimos hace unos días en el plató de Horizonte. Sí. Y la verdad que fue una experiencia entrañable. Nos miramos fijamente además, ¿verdad? Sí, que nos coincidía que nos estábamos exactamente en esta misma posición con el resto. Pero más lejos todavía, ¿no? Sí, más lejos, sí. Y aún así yo te alcanzaba con la mirada, sí, ¿no? Sí, muchísimo. Yo me quedé muy impactado de entrada cuando me diste la mano, ya antes de entrar en el plató, porque transmitías una especie de serenidad en el propio apretón de manos, pues muy llamativa, ¿no? E incluso desestabilizadora, si quieres verlo desde ese punto de vista. Caramba. Porque no... Difícil desestabilizarte a ti, ¿no? No, si es justo al revés, es porque estamos tan acostumbrados a la prisa, al saludo más o menos efusivo, o que de pronto un señor que te saluda con toda normalidad y no reacciona de forma inmediata, pues parece que algo pasa. Entonces, y tú, al revés, yo creo que lo que pasa es que nos hemos desacostumbrado a vivir con dentro de unas pautas que trasladen esa importancia del encuentro personal, que la tiene mucho más allá del saludo mecánico que podamos hacernos. O el no saludo. O un no saludo, sí. En buena parte nuestra civilización está muy presidida por no saludos, por convivencias en no lugares, es decir, son los centros comerciales, pues es un sitio donde convives pero nadie habla con nadie, los aeropuertos exactamente igual, es decir que sí, efectivamente, realmente no nos saludamos, y tú saludaste como corresponde a una persona que... normal. No, sobre todo... Bueno, anormal hoy día. Ciertamente, ciertamente normal, pero que das al encuentro la importancia que merece. Entonces, bueno, hemos venido a hablar del Papa y de ti, y de tu experiencia. Por cierto, que el mundo te incluyó entre los 25 españoles con más contactos internacionales. Bueno, sí, mayor influencia internacional, lo cual no es cierto, solo que revela... Lo que revela es que hay muy poco español en la esfera internacional, y yo creo que tuvieron que meterme a mí, pero no eso es un índice que
que ellos hacen, que se llama Los 500, y entonces en Los 500 luego van por distintos sectores, y en la esfera internacional pues estaban Pedro Almodóvar, Pau Gasol, Rafa Nadal, algún pintor importante. Y Antonio Camuñas. Y yo, pero ya te digo, yo creo que más bien porque no había tantísima gente que... Claro, eso forma parte de tu talante humilde. No, te lo digo en serio. Que la verdad que eres una persona súper cercana y me llamó la atención, por cierto, cuando yo te conocí personalmente en el plató, ahí antes de entrar al plató, también dije, este es un señor. Fue un programa curioso porque yo no quería pronunciarme sobre el Papa. Es decir, yo quería trasladar a la gente un poco lo mismo que tú hiciste en el saludo, decir, pero es el momento de regocijarnos ante lo que ha ocurrido, no de empezar a sacar conclusiones de forma precipitada sobre si es pro-Francisco, anti-Francisco, tradicionalista, aperturista. Es decir, te quedaste con las ganas y además es que no dije nada del la Papa. Limitación del espacio además Sí. en un directo y Claro. ahora vas a tener oportunidad de explayarte, de desahogarte. Sí. ¿Eh? No, si era consciente, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me quedé contento porque conseguí mi propósito, que era no pronunciarme. O sea, yo no dije nada del Papa León XIV, nada. Expliqué que las cosas no nos pueden llevar a unos ritmos que nos comen, sin capacidad de disfrutar, de visualizar lo que ha ocurrido, que es de una magnitud impropia. O sea, es tan absolutamente trascendental y sobrenatural que una organización humana que lleva tantísimos siglos funcionando sea capaz de producir un nuevo Pedro que dar al mundo por encima de sus disputas internas, sus distintas sensibilidades ideológicas, etcétera, etcétera, que yo creo que eso es una cosa grandiosa. Entonces digo, y ya tenemos que saltar sobre si es de una tendencia o de otra. Es la clave, yo creo, divina, ¿no? La Iglesia es una institución fundada por Jesucristo, ¿no? Y desde ese punto de vista, la Iglesia nunca será destruida, ¿no? Otra cosa son las personas que regentan la Iglesia, ¿no? Que son personas de carne y hueso, con sus defectos, con sus equivocaciones, como todo el mundo. Y con un volumen de tentaciones muy superior al resto. Fíjate, Antonio, me hablabas un momento, fuera del plató, de este tema del huerto de Getsemaní, ¿no? En el huerto de Getsemaní, todos los apóstoles, algunos de ellos como Pedro, que habían visto días antes cómo Jesús resucitaba a Lázaro, salieron huyendo despavoridos, en desbandada, muertos de miedo. Bueno, de entrada se durmieron. Bueno, primero se durmieron y luego corrieron, huyeron, escaparon. Y fíjate, estamos hablando de Pedro, de Santiago el Mayor, patrono de España, de Juan. Yo te diré que para mí lo de Pedro es definitivo. O sea, cuando yo tengo la oportunidad de acercarme al Vaticano, por una cuestión que, como siempre, aparece en tu vida y no puedes saber lo que va a dar de sí eventualmente, yo tenía muchísimo interés en la Iglesia como institución humana y organización, sí, de basamento espiritual, pero no en vano una organización. Y yo digo, hombre, yo que me he dedicado al ámbito institucional, si hay una institución que sobresale sobre el resto, es la Iglesia Católica. Entonces, tener la oportunidad de conocerla de cerca, pues era realmente un privilegio que no podía dejar pasar. Pero era muy consciente de que no es tan difícil perder la fe, porque te aproximas a la parte humana. De hecho, el Vaticano es la parte más humana de la Iglesia, en el sentido de que es el gobierno de la Iglesia, es donde se gestionan todas las problemáticas que surgen en la Iglesia, ¿no? Entonces, no es una comunidad de oración, ni una orden religiosa, ni nada por el estilo. Es una coalición de hombres, generalmente bastante capacitados, para llevar a cabo una serie de funciones de enorme importancia. Entonces, eso unido al famoso dicho romano
de Roma veduta, fede perduta, digo, pues a ver si yo, con esta curiosidad mía, que ha sido la gran característica de mi vida, voy y pierdo la fe, porque es que, digo, entonces sí que has hecho un pan con unas tortas, ¿no? Pero fíjate, Antonio, has dicho has acuñado una frase que yo creo que es la realidad, ¿no? El Vaticano es una colección de hombres, de carne y hueso, con nombres y apellidos, que se equivocan, que tienen sus miserias, como la tuvieron los apóstoles, lo comentamos hace un momento. ¿Quién estaba al pie de la cruz en el Gólgota? Juan y su madre. Y el resto eran mujeres. Uh-huh. Empezando por su madre, ¿no? Sí, sí. Es impresionante, ¿no? O sea, realmente ahí te das cuenta cómo no se puede poner a nadie en un pedestal. Y a veces los católicos tendemos a pensar que, pues, que si es un obispo, es un cardenal de la Iglesia, tiene que ser un hombre perfecto. El hombre no tiene... Y eso te pone a prueba la fe. Sí, ¿no? claro. Dices, porque es que se te cae el edificio abajo. No tenemos sentido de la medida, es parte de nuestro problema. Lo comentábamos antes con arreglo a algunas de las aficiones que uno tiene, ¿no? Entonces, da igual. ¿Confesables o inconfesables? No, muy confesables porque yo la tengo aquí permanentemente como... Llevas muchos años tomando Coca-Cola, ¿no? Sí, es que me gustó muchísimo desde el principio. Luego me voy a Estados Unidos muy joven, tenía 22 años. No me ha gustado nunca cocinar, ni tenía la menor intención de hacerlo. Y entonces la Coca-Cola, unida a la colección de porquerías que yo me tomaba con enorme placer, quiero decir, pues ya fueran... no es que fueran porquerías en sí mismas, pero vamos, yo tenía una cierta tendencia a comprarme bolsas de cosas y... O sea, ¿las hamburguesas te gustaban? Bueno, las hamburguesas me gustaban mucho, las pizzas también. Están buenas allí además, saben distinto que aquí en España. Sí, y los steaks, pero los steaks eran para días especiales porque yo no ganaba lo suficiente como para estar tomándome steaks así todos los días. Pero en definitiva, que esto me acompaña desde entonces y probablemente pues en términos de salud no sea nada recomendable, aunque como comentábamos antes, Donald Trump solo bebe Coca-Cola y además en la misma cantidad que yo, que me sorprendió muchísimo, ¿no? ¿Tú le conoces a Trump? Sí, le conocí. Hablando de Donald Trump, se dicen muchísimas cosas, Antonio. Unas son verdad, otras no lo son mentira. Se ha dicho que a Trump no le hacía mucha gracia el nombramiento de León XIV como papa. Bueno, yo eso ahora mismo no te lo puedo decir. Yo me da la impresión de que yo creo que Trump no piensa así. Yo creo que Trump es un hombre eminentemente posibilista y de buscarle el sentido positivo para él e inclusive para Estados Unidos en cualquier circunstancia. Bueno, de hecho, él se ha felicitado de que el Papa sea norteamericano. Sí, claro, eso es un motivo de orgullo enorme. Antonio, volvamos, si te parece, al Vaticano. Uh-huh. Al Vaticano. Nos interesa mucho la experiencia tuya, conocer tu experiencia. Tú conociste además personalmente al Papa Francisco. Sí. El Papa Francisco estaba convencido y lo dijo públicamente que estábamos en la Tercera Guerra Mundial. Sí, habló de la Tercera Guerra Mundial fragmentada, que está bien traído. Es decir, es una guerra mundial por entregas, ¿no? Sí, el riesgo de guerra mundial lo tenemos desde que se inventa el arma atómica, ¿no? Es cierto que habíamos tenido 2 guerras mundiales previas, que eran 2 guerras europeas, esencialmente. O sea, Europa, pese a todo su acervo cultural y pese a todas las extraordinarias aportaciones que ha hecho a la civilización en todos los órdenes, pues ha tenido una característica que es pasarse a cuchillo o pasarnos a cuchillo unos a otros de forma relativamente frecuente, ¿no? ¿Pero tú crees que estamos en una tercera guerra mundial, como pensaba Francisco? Vamos a ver. Porque de hecho en su testamento dice que sus dolores los está ofreciendo por la paz del mundo. Sí. Y recientemente León XIV ha hecho un llamamiento a que cese ya de una vez la guerra en Ucrania, ¿no? Sí. Yo no veo ese riesgo. ¿No lo ves? No lo veo porque creo que precisamente el liderazgo
tiene que imponerse. Es decir, no digo que se imponga por la fuerza, lo que digo es que el liderazgo arrastra, el liderazgo no deja margen a la especulación, el liderazgo no deja espacio a las veleidades de unos y de otros, y yo creo que Trump, ahí donde le ves, está imprimiendo al mundo un liderazgo muy potente. Antonio, ¿cuál es el primer papa que conoces tú? Juan Pablo II. Juan Pablo II, cuéntanos, ¿qué opinión tienes de Juan Pablo II? Bueno, Juan Pablo II es un coloso. Es un coloso. Yo el otro día lo intenté decir en el programa, pero no, con esos cortes que hacen, que intervienen uno y otro. Por eso te pregunto. Yo, por ejemplo, pienso que del trío que fue esencial en la caída del muro de Berlín, el más importante no fue Reagan, a pesar de que dijo un amigo nuestro común, dice, hombre, con la ayuda de Reagan. Sí, Reagan ayudó. Y Thatcher brindó una ideología que Reagan tampoco tenía realmente elaborada al 100%. Pero el que conoce el espíritu del Este, el que conoce y ha vivido el espíritu de la Polonia diezmada, de la Polonia descuartizada, humillada, primero por el nazismo, y cuando vienen a liberarles resulta que les cae encima 40 años de comunismo, es Juan Pablo II. De hecho, Reagan tiene un libro que yo, como me he leído todo de él, pues me he tenido que leer hasta ese, porque decía, ya no me queda más por leer. ¿Y te has visto las películas también de él? No, las películas no. Eso sí que te digo que en cambio no he visto prácticamente ninguno. Pero hay un libro muy curioso porque es su agenda. Entonces, en su agenda no se trata de unas memorias, no se trata de... Es su agenda del día con algún pequeño comentario colateral. O sea, esto es un libro muy árido, porque es pasar fecha tras fecha del calendario diciendo lo que ha hecho y dónde, o qué le ha llamado a él la atención de lo que ha hecho. Árido pero revelador. Sí, por ejemplo, te revela que habla muchísimo más con Juan Pablo II que con Margaret Thatcher. O sea, eso es un dato objetivo, ¿no? Y yo es que creo que Juan Pablo II es definitivo, porque es quien da voz a la Iglesia. La Iglesia a veces es muy cobarde, ¿eh? O sea, levantar la voz en sitios que resulten incómodos. No tengáis miedo, decía él, ¿no? Sí, pero luego resulta que, hombre, es comprensible que tengan la precaución de proteger a la Grey que hay en esos países incómodos, esos países a veces sanguinarios. Podemos hablar de Nicaragua, en un momento dado podemos hablar de Cuba, pero de muchos otros sitios, incluido China, por ejemplo. Entonces, ellos por un lado tienen que proteger a la jerarquía que está allí, a sus representantes, y por otro lado tienen que asegurar el bienestar de los fieles. Entonces, pero eso les ha llevado a mantener silencios un tanto inexplicables. Y lo que hace Juan Pablo II es dar voz a esa Europa del Este y la empodera, como se dice hoy en día. Uh-huh. Es decir, de pronto, con la participación de Lech Walesa, que era el líder del sindicato portuario de Solidaridad, pues se encuentra, es que ponen el régimen patas abajo, vamos, o patas arriba, como se diga. Y entonces, eso es un elemento clave para entender por qué se viene abajo el muro de Berlín. Sin Juan Pablo II eso no hubiera llegado. Y cuando tú le conoces a él, ¿qué es lo que más te llama la atención? Es decir, bueno, esos encuentros que tienes. Bueno, yo le conozco en los últimos años. Él ya está mayor y ya, enfermo, pero la verdad es que yo le había venido siguiendo desde el principio, porque el carisma de Juan Pablo II era bestial. Es decir, primero era un hombre jovencísimo, de 50 y tantos años, extremadamente atractivo, casi se podría decir que era un actor de cine, deportista, extremadamente varonil, transmitía con una voz también, ¿verdad? Sí, y una voz actoral en buena parte, cantaba muy bien, y él tenía un rasgo muy, muy particular, que era la mirada infantil. Es decir, él disfrutaba de las cosas como si fuera un niño, lo cual choca con luego su firmeza
Sí. y su... Soy un joven de 83 años, Sí, dijo sí, aquí en sí, Cuatro sí. Vientos, me parece, en España. Sí, ¿no? sí. Bueno, aquí le vimos en uno de sus últimos, yo creo que era al final de su pontificado, en una JMJ, en la que ya con el bastón no podía dejar de moverse al son de Jesus Christ, You're My Life, que es la canción esa tan... Esas imágenes son... Y entonces, ha sido un coloso. Ha sido, yo lo dije el otro día, no era un misionero propiamente dicho, pero ha sido el gran misionero mundial. Es decir, lo llamaban el atleta de Dios, porque nunca antes un papa había viajado con tanta frecuencia a tantos sitios. Era incansable, absolutamente incansable. Políglota, ¿no? Políglota, y si no lo era, lo aprendía, porque español no sabía apenas y acabó hablando español bastante bien. Yo recuerdo, y no se me olvidará nunca, la firmeza de su apretón de manos. Igual que te decía hace un rato que tu apretón de manos no pasó desapercibido, el de Juan Pablo II fue más firme, o sea, y una mano muy robusta, o sea, una mano muy, muy robusta. De trabajar en las canteras también, de Sí, joven. sí, o sea, pero yo lo tengo eso grabado como si me hubiera sido ayer. También te digo que luego, una cosa sorprendente, él, en una de estas ocasiones, yo iba con mi hijo delante. Mi hijo tenía como, a lo mejor 10 años, posiblemente 10 años, si acaso. Entonces, él estaba mirando la fila y sacaba la cabeza para ver a mi hijo. No por ser mi hijo, sino por ser un niño. Entonces, era curiosísimo, porque luego saludaba, pues a veces un poco distraídamente, porque claro, a base de saludar, pero él lo que sí hacía es mirar a ver dónde estaba el niño. Y de entrada, luego ocurrió una cosa fascinante, que sin haberle dado instrucciones de ningún tipo, mi hijo de 10 años se arrodilla con las 2 rodillas delante de él y le besa el anillo. Luego él le coge la cabeza y le da unos arrumacos, digamos, y después de la audiencia pide que los niños que estén presentes, que había unos cuantos, no eran muchos, pero había unos cuantos, aunque fueran 20 en un momento dado, que pasaran con él al apartamento papal. Él quería tener un rato con los niños. O sea, eso es una cosa increíble en un hombre tan enfermo, en un hombre que ya, en fin, ya había dado la medida de todo, y él nunca perdió esa mirada infantil que le llevaba a reírse de cosas que eran tonterías, auténticas tonterías. Sí, tenía mucho sentido del humor. Sí, pero un sentido del humor infantil, no un sentido del humor enrevesado, que es el que caracterizaba a Francisco, que le hacía muy gracioso. Pero Francisco siempre había un tema, hombre, no te diré procaz, pero sí lindando la provocación. O sea, siempre provocaba. Más irónico, digamos, ¿no? Súper irónico. No tan ingenuo. No, cero pero, ingenuo. O sea, claro, como buen argentino, él tenía que tener siempre una frase que te dejara descolocado. Pero eso, fíjate, en el caso de Juan Pablo II, con toda la infancia, cuando pierde a su madre tan pequeño, sí, ¿verdad? Iba al monasterio de Calvaria, ¿no? Pero es que yo te digo una cosa, eso que tú mencionas... Todo lo que ha sufrido, ¿no? Es que eso a mí, en cambio, me ha llamado la atención bastante. Y me explico. Si había una persona que podía haber sido víctima de la amargura, del complejo contra los imperios, me da igual que fuera, contra los poderosos, por ejemplo. Ese resentimiento, ese resentimiento. ¿no? Sí. Si alguien hubiera estado legitimado para eso, era Juan Pablo II. Y sin embargo, su pontificado estuvo caracterizado por una alegría desbordante, una felicidad interior que transmitía a todo el mundo. Una fuerza. Tremendo, sí, tenía un carisma, tú lo has dicho, espectacular. Vamos, pero fíjate inigualable. Que yo siempre he pensado, no me gusta mucho esto porque acaba de morir y se le debe mucho respeto y desde luego toda la oración que merece. Yo siempre he pensado que el pontificado de Francisco ha sido un pontificado más triste. Es decir, él no transmitía esa alegría. Él transmitía un punto, pues no sé si llamarlo de amargura o de resentimiento. Es decir, su permanente
fijación con el dinero, por ejemplo, le restaba, yo creo que brillo. O sea, él estaba muy pendiente del brillo del dinero y siempre en sus homilías políticas hacía una especial mención a todo lo que tuviera que ver con el dinero y en un plano negativo, absolutamente. Entonces yo decía, pero vamos a ver, si el que tenía que haber sido mucho más severo, más triste, más tal, era Juan Pablo II, y no le veías la menor traza de eso. Hombre, yo entiendo que en el caso de Francisco, al ser su padre contable y él recordar que su padre se pasaba hasta bien entrada la madrugada haciendo cuentas, como se hacían entonces, a mano, con plumilla, pero a mano, que no podías equivocarte, en fin, era una labor complicada. Yo entiendo que eso para él le restó tiempo de estar con su padre y tenía auténtica aversión a lo que implicaba la contabilidad por ser la labor que le privaba de estar con su padre, o que al menos hacía que su padre estuviera muy centrado en eso para sacar a la familia adelante y no se dedicara a otras cosas. Eso lo puedo entender. Lo puedo entender también menos que no hubiera viajado a Estados Unidos. Es decir, estar en la Argentina y estar en América. Y el país de referencia de América es Estados Unidos. ¿Cómo no te has cogido un avión para ir a Estados Unidos? ¿Qué te ha privado de decir, hombre, yo tengo que conocer, me da igual, aunque no sea Nueva York, pero conozco Miami, o conozco Chicago? Es decir, que estás a muy pocas horas de avión. Bueno, a menos horas de avión estás de España. Claro, por eso te digo, pero que Juan Pablo II vino unas cuantas veces y Benedicto XVI también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que eso es otro tema, pero no, yo no tengo elementos de juicio más que el saber que él primó las periferias. Tuvo mucha gracia porque un gran amigo mío, que fue viceprimer ministro portugués y ministro de Defensa, fue el encargado de organizar el centenario de Fátima. Y pues empezaron a pensar y tal y cual, y con el cuerpo diplomático portugués y hablando con el Vaticano y no sé qué, no sé cuántos, y es que aquello no salía, porque es que... Y entonces al final se le ocurrió, pidió una audiencia al Papa y le dice en la audiencia, voy a quitar esto porque no sé qué ha pasado, o sea, como que se ha quedado abierto. No, lo que te iba a decir es que... Centenario de Fátima. El centenario de Fátima, él pide una audiencia y se va a ver al Papa. Y entonces le dice que tiene que tener en cuenta que cuando se aparece la Virgen de Fátima, hacía 100 años, Fátima era una aldea absolutamente al margen de todo. Y que se le aparece a unos pastorcillos y letraos. Entonces que él tenía que trasladarse en el tiempo y darse cuenta, porque él habla fenomenal español, habla francés perfecto, inglés perfecto, es un políglota y además una persona cultísima, pero siempre los portugueses tienen su acento, ¿no? Entonces yo decía, Santidad tiene que darse cuenta que la Virgen de Fátima estaba en las periferias, o sea, y ese argumento de que en su momento estuvo en las periferias, fue el que convence al Papa para ir a Fátima. Y me parece brillante, porque si no llega a haber sacado ese argumento, pues tampoco hubiera ido a Fátima. Él no tenía interés ninguno en Europa. Y me explico. Entre otras cosas porque ya Benedicto XVI había dedicado la integridad de su pontificado a Europa. Es decir, él hace un esfuerzo sobrehumano para decirle a las viejas naciones europeas que se están secando sus raíces cristianas y que las raíces de la planta son muy importantes. Porque luego sí, efectivamente, hay brotes que surgen por otras partes, pero es que Europa ha sido Europa gracias, entre otras cosas, a sus raíces cristianas y se están secando a toda velocidad. Y entonces él va a Francia
y hace un reto a Francia. Ya lo había hecho Juan Pablo II anteriormente, pero en su caso es un reto intelectual porque va a las universidades, tiene debates. Luego se va a Alemania. Luego se va a Inglaterra, habla ante los parlamentarios y participa en discusiones de altísimo nivel, pero el objetivo es ese. Y a España le privilegia con nada menos que 3 viajes en 8 años de pontificado, marcadísimamente importantes. La apertura de la catedral del Castillo de Gaudí, la Sagrada Familia, evidentemente, viene a eso, viene con motivo del año jacobeo, y luego viene a la JMJ, donde disfruta una barbaridad. O sea, él, yo creo que se quedó impresionado en la JMJ y no pensaba que iba a ser tal éxito, porque él además ha tenido siempre un complejo de ser muy poco atractivo. Era muy poquita cosa. Yo cuando aparece en la primera audiencia, que estás acostumbrado a la presencia poderosísima de Juan Pablo II, aunque estuviera ya sentado, y te acuerdas que le llevaban una especie de plataforma, sí. Pues primero le llevaban andando y luego le llevaban ya sentado, pero él iba en esa plataforma, es como se trasladaba. Pues aún así, cuando entró desde la misma puerta de la entrada del Palacio Apostólico, o sea, de los apartamentos papales, mejor dicho, en el Palacio Apostólico, yo dije, la verdad es que no sé si este hombre va a ser capaz de rellenar los zapatos de Juan Pablo II, porque era muy poquita cosa. Además caminaba con unos pasitos que entre que la sotana parecía que era como esos bailarines rusos que andan que parece que están que van con ruedas, pero se están desplazando pues de una manera muy especial. Era todo delicadeza. Yo me acuerdo que mi expresión fue: parece un ratoncito blanco. O sea, entre el pelo blanco, la sotana blanca y tan chiquitito y sin embargo debo decirte que en esos 8 años a mí me pareció otro gigante. O sea, algo verdaderamente claro, y entendí muy bien lo que luego he constatado en distintas lecturas y testimonios del gran equipo que hicieron los cardenales Wojtyła y Ratzinger. Es que era un papado de 2, es decir, porque se apoyaban de tal manera, ellos comían o cenaban todas las semanas, los viernes, y despachaban todos los asuntos, y se entendían sin mirarse, y además eran un magnífico complemento el uno del otro, porque el pensamiento polaco es un pensamiento un tanto circular, se da mucha vuelta a las ideas y no acaban de aterrizarlas. Y entonces, buena parte de las encíclicas de Juan Pablo II pasan por Benedicto XVI, que las aterriza, con esa capacidad que tenía de hacer unos problemas complicadísimos, trasladártelos a los ejemplos más sencillos que te puedes imaginar. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que hablaba de la necesidad de la confesión frecuente, que dentro de todo yo creo que hemos perdido incluso los practicantes, es decir, la confesión frecuente. Todo depende de que consideres que es frecuente, claro, pero en fin. Semanal. Exacto, bueno, pero yo por ejemplo no la tengo semanal, sinceramente. Bueno, cada uno claro, pero lo necesite, ¿no? Bueno, es que depende de cómo pongas dónde pongas el punto y dónde pongas el ángulo de interés. Y claro, el ejemplo de Benedicto es definitivo, porque él dice, en tu casa limpiáis el polvo todos los días, ¿no? O sea, nadie espera que el polvo se acumule de tal manera que... Claro. Entonces, está muy bien traído eso. Claro, entonces dices, es que ese polvillo diario que en tu casa no dejas que se pose encima de la televisión o de una cómoda o de cualquier mueble, eso es lo mismo que le ocurre al alma. Va cogiendo ese polvillo y cuando te quieres dar cuenta lo que tienes es una capa de polvo bastante espesa. Entonces fíjate lo que es llevar una idea
de enorme profundidad acerca del bienestar del alma a un ejemplo tan cotidiano, ¿no? Entonces eso era constante en él, la capacidad de expresarse sin ofender a nadie, de una manera muy, muy bonita, una belleza enorme y una delicadeza y una exquisitez verdaderamente grandiosa. O sea, para mí es un gran descubrimiento Benedicto XVI, y entiendo que ese corazón, ese alma tan absolutamente excelsa, no pudiera soportar el volumen de escándalos que se fueron dando dentro del Vaticano y que terminaron por, de alguna manera, romperle el espinazo, y él, con toda la humildad y después de haber hecho un proceso de oración y reflexión, pues yo creo que profundísimo, llega a la conclusión que la mejor manera es que él abandone la silla de Pedro, ¿no? Pero él no tenía ninguna culpa, claro. No, al revés. Claro. Él había hecho, lejos, lo decía el otro día nuestro amigo Eric Fratini, yo lo he vivido, eso ya lo he vivido en directo. Es decir, él es el primero que se toma en serio de verdad el tema de las denuncias de pederastia. Es el primero que saca de la legislación canónica todos los temas de pederastia y dice, no, ustedes a la legislación civil. Y cada uno, si le condenan, que le condenen la legislación civil. Eso, nada de eso de que la cárcel en el Vaticano y tal, que luego además encima les perdonan siempre a toda velocidad. O sea, al famoso mayordomo que se llevó los papeles secretos que constituyeron los Batileaks, pues sí, estuvo en la cárcel, pero a los 3 meses se acercó a verle y le perdonó. Claro, que es que por otro lado, ¿qué va a hacer el Papa? ¿No? Pues perdonar, como de alguna manera perdonó instantáneamente Juan Pablo II a Liacca, ¿no? Después de su visita a la cárcel. Sí. Probablemente antes, lo que pasa es que no lo expresó. Es curioso que los 3 personajes que cambian el mundo como un calcetín, que le dan la vuelta a toda la situación mundial, a los 3 los intentan asesinar. Es decir, a Margaret Thatcher le ponen un bombazo en un hotel, que vuelan varias plantas y ella milagrosamente sale ilesa. A Ronald Reagan todos sabemos que le dispararon y estuvo al punto de la muerte, vamos, porque la bala no quiso avanzar un poco más. Y Juan Pablo II, pues tenemos... Sufrió 5 atentados que yo tenga acreditados, al margen del año 81, no la Plaza de sabía. San Pedro, a manos de Aliasca. Yo no sabía eso. Pero también intentaron poner una bomba en uno de sus viajes en Pakistán, en el estadio de Karachi, me parece que era. He de suponer que así ha sido, ¿no? Y luego también intentaron envenenarle. Por cierto, sobre el envenenamiento, todo esto lo sé yo porque he podido acceder a todos los archivos de la antigua policía secreta polaca para dirigir Wojtyła la investigación. Que salen a la luz documentos insólitos, ¿no? Entre otros, que prueban cómo le colocaron micrófonos en sus residencias privadas, siendo sacerdote, ojo. Y supongo que en el confesionario. Claro, y estaba además muy perseguido desde el primer momento, ¿no? Porque lo que tú decías, Antonio, tenía un carisma tan enorme, y sobre todo con los jóvenes, que no lo podían perdonar, ¿no? Y bueno, Juan Pablo I se ha dicho... Bueno, lo dijo Raimondi, ¿no? Un mafioso que reside en Estados Unidos, que publicó una especie de memorias suyas allí, que dijo que él fue quien envenenó a Juan Pablo I, que tuvo, como sabes, 33 días de pontificado, nada más, ¿no? ¿Y con qué propósito le envenena? Ahí había algo del Banco Ambrosiano, había cosas muy se relaciona a Marcinkus también, en fin, es un asunto muy turbio, pero sí que existe esa confesión pública en un libro, que él fue quien lo envenenó. No se le practicó tampoco la autopsia, como sabes. No, tampoco te él apareció, lo descubrió una monja, sí, ¿no? Sí, a la hora del desvanecido en el suelo, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay cosas muy extrañas, ¿no? Pero bueno, eso viene al hilo de lo que tú decías, ¿no? De los intentos, ¿no? De atentado. Pero fíjate que llevamos tiempo hablando y no hemos todavía hablado de León XIV. Ajá.
De León XIV, ¿qué nos tienes que contar de León XIV? ¿Cómo lo ves tú? Yo, si te acuerdas, en el programa expresé reiteradamente mi deseo de que no fuera un papa occidental. Sí. Porque me impresiona mucho la deriva confusa, la deriva destructiva, autodestructiva, la deriva decididamente dispuesta a acabar con todo lo bueno que ha podido dar Occidente a la humanidad, que es mucho, en términos de todo, de literatura, de filosofía, de descubrimientos científicos, de aportaciones religiosas. Es que tienes para dar y tomar. Y Occidente, por algún motivo, ha decidido que quiere dejar claro al mundo que hemos sido no la más excelsa de las civilizaciones, que es lo que hemos sido en realidad, sino la más odiable y despreciable civilización de cuantas han existido. Y claro, eso cuando tú lo ves desde fuera, que yo en buena parte sigo manteniendo una perspectiva muy desde fuera, dices, pero se han vuelto locos. ¿Qué es lo que pensarán todos los demás? Porque si a ti te dijeran ahora que China, parece ser que es una potencia ascendente, se dedicase a decir, no, ahora vamos a contarles a ustedes cómo somos de verdad. Somos unos tramposos de mil pares de narices, de ahí viene la expresión engañarles como chinos, es decir, ese tipo de cosas. Nuestra crueldad y violencia es sin límites, y así hemos estado aplicando la política de un solo hijo, porque la gente no tenía ecografías, o sea, ahí nacía la niña y sobre el nacimiento de la niña la decapitaban in situ. Y eso lo han hecho décadas y décadas, o sea, por cientos de millones. Y no se les ha movido un músculo. Se lo vamos a contar nosotros. Y mire, le vamos a poner películas para que vea usted el nivel de crueldad, el nivel de miseria. Y dices, bueno, pero usted lo que está haciendo es, normalmente uno lo que intenta es trasladar su mejor versión, no su peor. Entonces, Occidente está en ese momento dramático en que, como no cree en nada y ha perdido todos los puntos de referencia, está casi más dispuesto a saltar por los aires y que salte todo por los aires antes de hacer un proceso reflexivo, como lo tuvo que hacer Israel. La Biblia se empieza a escribir muchísimo más tarde, de cuando ya el pueblo de Israel se ha dado cuenta de las barbaridades que ha hecho y de lo que les ha costado el coste de esas barbaridades. Claro, sí, el Babilonia y Egipto, claro, todo, pues después de haber sufrido lo indecible, dicen, hombre, vamos a ponernos a escribir nuestra historia, porque ya vemos que tal y como por donde íbamos fatal. Y entonces nosotros, en vez de hacer esa reflexión personal, individual, colectiva, hemos decidido que ya que estamos de perdidos al río. Y entonces, claro, digo, pues en cuanto sea un occidental, lo que va a ocurrir es que el propio Occidente lo va a devorar. Lo va a devorar. O sea, un señor cualquiera, por ejemplo, el polaco o el húngaro, ¿no? Había un húngaro entre los papables que bueno, eran tipos muy, muy buenos todos, ¿eh? Pues sí. Yo creo que eso se hubiera prestado a si hubiera sido un italiano. Y no digo Parolín, porque Parolín es que era tan poco ilusionante que hay que dar gracias a Dios de que no le hayan nombrado. Incluso creo que él lo agradecerá seguro también, porque no es muy ingrata la labor de un secretario de Estado. Entonces, digamos que todo lo que fuera alguien que tuviera algo más que la conexión occidental, para mí era muy bienvenido. Y me daba igual que fuera un africano. Tienen más fe que nosotros. Sí, es cierto. Están más en la realidad que nosotros. No hay más que ir a las iglesias en Madrid, sin ir más lejos, y ver que hay muchos sacerdotes africanos celebrando la misa. Claro. Y en Asia, donde hay un descubrimiento, es que, claro, como ellos, cuando consideran que han llegado a la perfección, ya no se hace más, pues resulta que, pues claro, el señor Confucio pues da de sí lo que da de sí, y Lao Tse es que llevan, no sé, el volumen de miles. Oye, Antonio, ¿y qué puede hacer un papa estadounidense para acabar con la división en la Iglesia? Bueno, de entrada, fíjate, es curioso, entre el análisis que yo no hice el otro día, no habló en inglés.
O sea, en su discurso de Es verdad. de inauguración, de saludo, Y habló en español. habló en español, pero no habló en inglés. O sea, eso es muy, muy significativo. O sea, nada en este momento yo creo que está escogido al azar. Por cierto, que les ha mandado un mensaje a los periodistas que los periodistas ni han olido. Es muy sutil, pero se ha centrado en la parte más evidente. Deberían releerlo y darse cuenta de lo que les ha dicho de verdad. Aparte de que ya ha dicho en ese ¿Qué les ha dicho de verdad? pues eso que lo averiguen los periodistas, porque de verdad te digo que eso de facilitarles a la gente tanto la labor, yo no estoy dispuesto. Sí voy a decirte lo que dijo en su discurso para todos, no solo para los periodistas. Los periodistas son un segmento más de la colectividad social que compone pues el cristianismo, nuestro mundo, llámalo como quieras. Entonces, tampoco hay que prestarles una excesiva atención. Lo que dijo para todos es una cosa muy importante. El mal no prevalecerá. Eso es importantísimo, porque yo creo que hace mucho tiempo que no oí hablar, no digo ya al Papa, a ningún cura del mal. Es verdad. El mal ha desaparecido. No se puede hablar del mal. El Papa Francisco hablaba del demonio. Sí, pero vamos a ver que en su primer mensaje, pero el Papa Francisco, a mi juicio, siempre jugaba en términos equívocos. No acababa de rematar la jugada. Me explico. Cuando él convoca el año de la misericordia, hay una gran esperanza en la Iglesia y entre mucha gente que se quiso acercar a la Iglesia viendo el énfasis en precisamente la característica quizá más importante de Dios para con nosotros, que es su infinita misericordia. Entonces, eso está bien, pero se le olvida una parte sustantiva, que es que pedir perdón, si tú no te arrepientes, es muy difícil. Y ni siquiera dijo que había que pedir perdón. O sea, lo que dijo, el mensaje está muy en línea con los tiempos posmodernos. Es decir, Dios es infinitamente misericordioso y nos perdona a todos. ¿Cierto? Pero si hay arrepentimiento. Pero falta y propósito de enmienda, claro. Claro, pero es que eso es dejar el mensaje absolutamente en agua de borrajas. Porque es que hoy en día la gente no se arrepiente de nada. A mí es una de las cosas que me llama más la atención cuando veo entrevistas. Es rarísimo que te diga alguien de cualquier nivel, me da igual, de cualquier sector. Puede ser un futbolista, una actriz, un empresario. ¿Se arrepiente usted de algo? No me arrepiento de nada. Bueno, yo me arrepiento de un montón de cosas, de muchísimas cosas, de muchísimas tonterías que he hecho, de muchísimas veces que me he dejado llevar por el pie donde más cojeo en cada momento y que incluso sé que me estoy dejando llevar y no soy capaz de ponerle freno. Claro. Todos tenemos errores. No, tenemos... pero déjate de errores. Estamos hablando de pecados. Es decir, bueno, el pecado es un error, un mal. Sí, sin duda, pero que tendemos a... Pero sí, yo siempre digo que como sigan traduciendo el Padre Nuestro, vamos a acabar ya... Perdona nuestros deslices, porque claro, hemos pasado, perdona nuestras deudas, que sí, bueno, podría tener sentido en modernizarlo un poco, pero ahora es nuestras ofensas. Pero si la gente es incapaz de, como tú dices, ¿no? Muchos de ellos, de reconocer sus equivocaciones, ¿cómo van a reconocer sus pecados, no? O sea, hay que empezar por darse cuenta de que todos nos equivocamos, todos tenemos miserias en mayor o menor medida. Pero sin duda ninguna. Y lo que es importante es reconocerlo y arrepentirse, como tú dices. Claro, pero es que para arrepentirte tienes que tener una conciencia mínimamente formada. Claro. Y distinguir entre el bien y el mal, que es exactamente la línea que han querido emborronar. Es decir, hoy en día está tan no solo difuminado, primero se difuminó, pero es que ahora hay una inversión de valores. Totalmente. Entonces, se ha dado la vuelta. El bien es el mal y el mal es el bien. Exactamente. Entonces, claro, lo negro es blanco y lo blanco es negro. El nivel de confusión de los... Y luego hay todo tipo de matices, de relativismo, ¿no? Es decir, claro. Depende de cómo lo mires, ¿no? Pero todo vale. Exactamente. Entonces, tu verdad es la tuya, mi verdad es la mía. Vamos a ver, pero usted no es consciente de que hay unas realidades físicas, unos principios que no se los salta un torero.
Pues lo mismo se puede decir. Antonio, ¿a ti te preocupa la división dentro de la Iglesia? ¿Crees que hay un cisma latente que no manifiesto? Sí. Vamos, está clarísimo que la Iglesia alemana quiere jugar por libre. Quiere jugar por libre porque ellos están en una atmósfera luterana. Es decir, aunque tú vivas en Alemania y seas católico, el luteranismo se ha impuesto y el protestantismo se nos ha impuesto a nosotros también. Es decir, en muchos de la misa moderna se utilizan las categorías propias, por ejemplo, las eulogías, que en España me parece que se llaman elegías, después de los funerales. Eso no tiene el menor sentido. En el funeral no se va a hablar bien del muerto. Claro. En el funeral se va a dar gracias a Dios. Se va a rezar por el muerto. Se va a rezar por el muerto, que está presente en el funeral, por cierto. El alma del muerto está ahí, presente, en el funeral. Y vas a pedir a Dios. No, primero le vas a dar gracias a Dios por la vida que has tenido y has disfrutado, pues, de un padre, de un hermano, de un amigo, de un primo. Es decir, dar gracias a Dios y pedirle por su alma, efectivamente, para que haga el tránsito muchísimo más llevadero. Pero el hombre, como no tiene sentido ni medida de las cosas, pasa de ser enormemente crítico a la... ¿cómo se llamaban los libros que hacían de los santos? Que siempre eran... sí, a geografías. A geografías. Sí. Es decir, hacer una geografía... Yo he escuchado, me acuerdo que una de estas geografías, escuché, fulanita de tal, perfecta madre, perfecta esposa, perfecta hija, perfecta hermana, perfecta abuela. Y digo, no sé, pues debe ser la Virgen María. Y a lo mejor está en el purgatorio o en otro sitio. No, pero... pobre mujer, no, si eso no tiene nada que ver, si no lo dice ella. Es que no tenemos capacidad. Claro. Tenemos capacidad de demoler hasta límites insospechados. Y de pronto de elevar, como tú has dicho antes, a los altares a una velocidad que da vértigo al que menos te esperas. Todo, por lo tanto, es muy inestable porque no tenemos sentido en la medida. Entonces, esos panegíricos a los abuelitos, a los padres que hacen los familiares con su mejor intención, no tienen razón de ser, están equivocando. Y la Iglesia no tiene capacidad de explicarlo. Y este es uno de los grandes retos de León XIV, ¿no? Lograr la unidad dentro de la Iglesia. Bueno, o lograr la unidad, o lograr que los que sigamos... A mí es que no me preocupa nada que se vayan los alemanes, es que están equivocados los alemanes. Si se empeñan en irse, llevan mucho tiempo dando la matraca. Y yo les he visto allí en el Vaticano, es que están convencidos de que tienen razón. ¿Tú crees que es algo exclusivamente de Alemania o sucede en otros países? Yo creo también, que es Alemania. Esa división. Es Alemania fundamentalmente. En términos europeos es Alemania. La rebelde, la que quiere llevarse el gato al agua. Además es una iglesia riquísima, porque como cobran de los impuestos de los fieles, en directo, pues es una iglesia que nada en dinero y por lo tanto puede hacer un montón de idioteces. O sea, aquí el problema que tenemos todos es que cuando se nos otorga algo en exceso, nuestra tentación inmediatamente es equivocarnos gravemente. O sea, la fama, el éxito, el dinero, el reconocimiento, normalmente no se queda. Pero fíjate, por supuesto que es Alemania el centro, ¿no?, de esas divisiones, pero también es verdad que la elección de León XIV ha suscitado divisiones. Hay quienes dicen que es un papa todavía más progresista que Francisco, si lo era. Otros que es un papa maravilloso, es decir, que hay opiniones para todos los gustos, ojo, entre los propios católicos. Sí, hay claro. una división ahí. No, claro que es sí. decir, que se tiende a juzgar, ¿no?, primero a un papa que acaba de ser elegido y a quien no se conoce. Yo creo que pues por eso... Y a etiquetarlo, ¿no? Exactamente. Pero es que estamos en esos tiempos. Yo no sé, yo creo que vivimos tiempos de gran tribulación. En términos teológicos, yo creo que estaríamos... Tú sabes más de esto que yo. No. Eso no hay que saber de eso. Es algo, yo creo que es evidente, ¿no? Sí, pero bueno, hay signos. Luego hay quien sabe los pasos que van ocurriendo hasta lo que es el fin del mundo.
Que el fin del mundo yo lo distingo muy del juicio final, no tiene nada que Sí, ver. no, claro, claro. Sí. Una cosa son los últimos tiempos, que vamos a vivir cada uno de nosotros. Cuando nos muramos viviremos nuestros últimos tiempos, ¿no? Antes de morirnos. Y otra cosa ya es el fin del mundo, que es la parusía, que es la segunda venida de Jesús. Claro, a la pero, tierra, ¿no? pero nosotros somos capaces de destruir el mundo sin que sea la parusía. O sea, eso es lo que a lo que Nosotros yo me somos refiero. autodestructivos, Claro, sí. por eso digo que el fin del mundo puede ser causado por el hombre, pero no necesariamente es el fin del mundo que ha dictaminado Dios. O sea, eso va aparte. Si nos dedicamos a tirar bombas atómicas los unos a los otros, Lo que pasa es que también es cierto que nada sucede si Dios no lo permite. efectivamente. Y si lo permite, como lo ha permitido a lo largo de la historia, Pero ¿cómo no va a permitirlo Sodoma, Gomorra, si nos ha dotado? o por el contrario, Nínive, pues... Pero claro, ¿cómo no? pero ahí, fíjate, hablabas antes de una clave fundamental, Antonio. Has citado el centenario de Fátima y de este amigo tuyo portugués, ¿no? Sí. Que se entrevistó con Francisco y tal, ¿no? Fátima es más que pasado, presente y sobre todo futuro. Ujú. O sea, es que no ha terminado todo lo que... Sí, sí. Hablo del tercer secreto de Fátima, hablo de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como pidió expresamente la Virgen. Cosa que hizo Francisco, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hizo una en marzo de 1984 Juan Pablo II. Ajá. Pero eran dos condiciones las que puso la Virgen. Una, que esa consagración se hiciese mencionando expresamente a Rusia. Y dos, Cosa que no hizo Juan Pablo II. exactamente, se incumplió. Y dos, que fuera en comunión con todos los obispos del mundo. Pero ¿qué pasó? En marzo del 84, que al final, por presiones diplomáticas, la Iglesia Ortodoxa no se hizo mención expresa de Rusia, Ya. sino de todas aquellas naciones se puso esa coletilla, necesitadas de esta consagración, Sí, ¿no? sí. Y a mí me llamó la atención porque luego, efectivamente, en marzo del año 23, Francisco consagra nuevamente, porque dice, si esa consagración fue válida, ¿por qué hay necesidad de consagrar si ya se ha cumplido el mandato de la Virgen, ¿no? Bueno, pues en marzo, convencido de que estábamos ya en la Tercera Guerra Mundial, hizo una consagración. Sí, por eso te digo que yo... Pero yo tenía la idea. ya no solo ya de Rusia, sino también de Ucrania. Mencionó expresamente a las dos, ¿no? naciones. Entonces, claro, se dijo también que la consagración de Juan Pablo II fue aceptada por el cielo porque lo dijo Lucía de Fátima, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay cosas ahí muy extrañas, ¿no? Realmente, No, extrañas, ¿no? Lo que pasa todo es lo que está pasando... Lo que pasa es que se escapan a nuestra comprensión, nada más. Claro, Entonces, por eso son extrañas. Bueno, por eso son incomprensibles, no extrañas. Incomprensibles. No las podemos no las podemos saber. Quien las entiende es como la teoría del caos. El que entiende del caos ve perfectamente lo que está pasando. El que no entiende nada lo que ve es caos. Y luego el mensaje recurrente de todas las apariciones marianas, no solo ya de Fátima, de la Virgen. Convertíos o pereceréis. Sí, no, pero vamos, que es que no creo que haya mucha diferencia con lo que nos ha dicho nuestro Señor a lo largo de su breve paso por la tierra. Que digo, la verdad es que el tío lo pasó muy mal, pero tuvo suerte, ¿eh? O sea, muy poco tiempo de aguantarnos, porque es que aguantarnos es una de las cosas más complicadas. No, pero nos sigue aguantando ahora, porque con una sola alma que se pierde y se condena, sí, es Jesús verdad, tienes razón. Llora, o sea, realmente él está profundamente sufriendo lo indecible, ¿no? Por cómo está ahora mismo el mundo, ¿no? Por cómo nos estamos, de alguna manera, no nosotros, pero sí que la inmensa mayoría está renegando de Cristo. Sí, aunque solo sea por pasividad y pasotismo, que es una cosa que le decía mucho, me acuerdo cuando vino Juan Pablo II a España por primera vez en el Bernabéu. Dijo el pasochismo. Sí, que lo imitas. Entonces, sí. Pero bueno, yo he sacado la conclusión, Antonio, de que Juan Pablo II es tu papa. Mi papa, pues fíjate, tendría que ser mi papa. Pero como el hombre es tan injusto e ingrato, yo te diría que a mí mi papa es Benedicto XVI. Fíjate. Sorprendentemente. Es decir, quizá porque me había acostumbrado a Juan Pablo II, porque cuando vino,
la verdad es que a mí me arrebató. Me estaba esperándole María de Molina, curiosísimamente al lado de donde estaba mi mujer actual, pero no es muy curioso porque coincidíamos en muchos sitios de forma regular, pero nunca nos habíamos cruzado hasta que nos conocimos en Nueva York, ¿no? Entonces, ella vivía exactamente enfrente de donde yo estaba. Y yo creo que estaba en la misma esquina que yo. Entonces, pero claro, también es verdad que era una serie de años más joven que yo, y cuando tú tienes una edad, pues a lo mejor una persona de 6, 7, 8 años más joven que tú es que te parece una niña pequeña, ¿no? O sea, no tenías dónde mirar, pero que tiene su gracia. Y a mí me impresionó de una manera bestial. Y luego me fui a verla a la Complutense, donde también ahí le vi andando, saliendo de la Universidad Complutense. Yo estaba haciendo paseillo, como se dice, haciendo pasillo, digamos, al séquito papal, y él iba charlando y saludando y bendiciendo. Muy espectacular. Pero lo que pasa es que yo con Benedicto descubro otra dimensión. También me pilla en una etapa distinta de mi vida, donde yo puedo madurar mucho más las cosas. Es decir, Juan Pablo lo vivo más alocadamente. Y le conoces además siendo el mayor ya, ¿no? Siendo el mayor, claro, claro. Y no sé, y leyéndole mucho, y viendo los documentos, y siguiendo sus exhortaciones, y viendo los problemas que tenía, que no eran pocos. Es decir, el tema financiero lo veo en primera persona. Bueno, Antonio, yo creo que llevamos tiempo ya, más de una hora charlando. Uh-huh. Eres un libro abierto. Y, sí, debería cerrarlo un poco también, ¿no? Porque y te vamos a invitar, si no tienes inconveniente, en otra ocasión. Sí, hombre, pero a contarnos cosas. No sé qué podré contaros ya, pero... Muchas cosas. Basta que digas eso para que yo te diga que tienes muchas cosas que contar. Suele pasar, ¿eh? No sé Las si personas debo. que decís eso, luego tenéis ahí... Valéis más que por lo que calláis que por lo que contáis. Bueno, pero eso todo el mundo, ¿eh? Si contáramos cualquiera contáramos lo que sabemos, es que para empezar sería imposible la convivencia, y además no merece la pena. Pero yo te iba a dar las gracias muy sinceramente por este rato estupendo que hemos pasado juntos. La verdad es que no me podía imaginar, eso es una gran sorpresa, que de ese encuentro tan singular en un plato de televisión hayamos pasado a este nivel de intimidad y bueno, pues de amistad, ya somos amigos, podría decirte, y por lo tanto... Pero pues, somos más que amigos, somos hermanos en Cristo. Eso sí, eso es efectivamente así. Entonces, pues oye, desde ese espíritu fraternal y deseando, sobre todo, que tengamos ocasión de seguir tratándonos, ya no solo con un micrófono delante. Eso es. Pues que muchísimas gracias. Gracias a ti, Antonio, por los compromisos que tienes, y has hecho un hueco en tu agenda para estar aquí. Pero eso es un lugar común tremendo, ¿no? Porque yo tampoco tengo tantísimos compromisos, tenemos tiempo para lo que nos interesa, ¿no? ¿Te apetece? Bueno, voy a despedir el programa. Venga. Queridos amigos, hermanos de Refugio Zabala TV, ya habéis visto a Antonio Camuñas. Es una persona pues muy afable, muy cercana, y que ha querido compartir con nosotros, y le agradecemos su generosidad, pues sus recuerdos, ¿no? De tantos recuerdos que tiene, y más que tiene, que tendrá, que va a venir a contarnos aquí muy pronto, si Dios quiere. Deciros a todos que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este Refugio Zabala TV, que es vuestro refugio para tiempos convulsos. Que Dios os bendiga a todos.